stand and say, praise the Lord. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, ¿verdad?, por una nueva semana que Él nos da. We give thanks to the Lord for a new week that He's giving us. Pero más que eso nos da la oportunidad de que el primer día, ¿verdad?, de la semana But more than that, since it's the first day of the week, podamos estar en la presencia de Él. He allows us to be in His presence. Dice amén. Amen. Así que estamos contentos, ¿verdad?, por ello. So we are joyful for that. Su palabra dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. His word says that His mercies are new every morning. Así que las de ayer no son como las de ahora, las de hoy son mejor. Dicen amén. Yesterday's mercies are not like today's. Today's Así es are que different. Amen. Estamos agradecidos con Dios, ¿verdad?, por ello. Bienvenidos sean todos, hermanos. So we are grateful for the Lord for that, and welcome all. Un privilegio, ¿verdad?, de poder verles una vez más It's hoy. a privilege to see you all again today. Y por los que nos visitan por segunda vez, también bienvenida. And thank you for coming back to us again. You are very welcome here. Amén. Es un placer, ¿verdad?, tenerle aquí. It's a pleasure to have you here. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Amén. Quiero invitarle que vaya a la palabra de Dios. We're going to go to the Word of God. Primera de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. chapter 16, verse 13. First Samuel 16:13. Gloria al Señor. Primera de Samuel 16:13. Excuse me, what verse again? 13. Si gusta ponerse de pie, ¿verdad? If you would please Vamos a darle rise. lectura a la palabra del Señor. We're going to read the Word of God, Su palabra dice de la manera siguiente: and it says, y Samuel tomó el cuerno del aceite Then Samuel took the horn of oil y lo ungió en medio de sus hermanos. and anointed him in the midst of his brothers. Y desde aquel día en adelante, And the Spirit of the Lord el Espíritu de Jehová vino sobre David. came upon David from that day forward. Se levantó luego Samuel So Samuel arose y se volvió a Ramá. and went back to Ramah. Amén. Vamos ahora. Amen. We're going to pray. Usted sabe que siempre oramos después de la palabra. You know that we always pray for the Word. Y cuando lo hacemos aprovechamos para poner nuestras peticiones y nuestras necesidades. And when we do that, we also pray for the necessities and Porque petitions that there creemos en are. ese Dios vivo, Because we believe in that living God, que es un Dios verdadero, real, that God that is true, that is real, que responde, that God that responds, que sigue haciendo milagros, that He continues to perform proezas y miracles. maravillas, He does wonders. señales y prodigios. He does wonders. ¿Cuántos lo creen? Still. How many of us believe that? Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. He is the same one yesterday, today, Su and palabra dice que forevermore. no hay sombra de variación en Él. There is no variation in No hay Him. mudanza en Él. There is no change in Him. Y hay gente allá afuera y predicadores And there are people, even preachers, que dicen que lo que se lee en el libro de los Hechos that say that what is read in the y en book los of Acts evangelios con respecto a los milagros, and the Gospels with respects to the a las señales, miracles, a los prodigios, to the signs and wonders, solo fue para ese tiempo. they say that it was only for that time. Pero qué raro porque yo lo he experimentado. But it's weird because I have experimented, Qué raro porque yo lo he visto. because I have seen it, Que Él sigue haciendo esas mismas obras. that He is still doing those same Amén. works. Amen. Así que vamos a orar a ese Dios que sigue siendo el mismo. Amén. So we're going to pray to that Así que same God. levante su mano en señal de que hay una necesidad, So una raise your petición. hand as a sign that there is a Y vamos a necessity, ponerla a en las manos de petition, Él. and we're going to place it in His hands. Quizás yo no la sé la necesidad, la petición, I don't know the necessity or the pero Él petition, la sabe todas. but He is the one that knows Porque it Él all. conoce las mentes y los corazones. Because He knows our hearts and our Oramos. minds. So Padre let's pray. nuestro que estás en los cielos, Father who is in heaven, te damos gracias, we give you thanks. te damos gloria, We give you glory. te damos honra a ti. We give you honor. Esta mañana, Señor, nos This hemos morning, reunido we have come together para celebrarte. to celebrate you. Tu presencia, Señor, oh Dios, la honramos en esta Your mañana. presence, we honor it this morning.
Porque tú siempre, Señor, estás allí con nosotros. Because you are always there with us. Y hoy no es la excepción. And today is not the exception. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, aquí te entregamos hoy we give you today esas necesidades y esas peticiones. those necessities and Los petitions. dolores, las enfermedades, The pains, Lord, the las illnesses, ansiedades, the anxieties, las the depresiones, depressions, los problemas financieros, the economical problems. económicos. En el nombre de Jesús, Father, in the name of los Jesus, entregamos en tus manos. we give them into your Porque hands. nosotros creemos Because we believe que tú tienes control de todas las cosas. that you have control over Y todas las everything. cosas son todas. And everything means En el nombre de everything. Jesús de Nazaret, In the Padre, name of Jesus, ahora, Señor, opera. now, work. Opera ese milagro que alguien está esperando. Work the miracle that someone Opera, is in Señor, need esa of. señal que alguien quiere ver. Work, Father God, Opera that ese sign that we prodigio, want to see. ese milagro creativo, Those signs Señor, en la and wonders. persona que lo está esperando. En el nombre de Jesús de That Nazaret. creative miracle, Lord, that the person is waiting, Lord, work in it, Lord. Crea, Señor, nuevos tendones en las rodillas. Create new tendons in the knees. Activa, Señor, ese páncreas, ese hígado. Father, activate that pancreas and that Activa ese liver. corazón en el nombre de Jesús de Activate that Nazaret. heart in the name of Jesus. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, te lo In the name of pedimos. Jesus, we ask these things. Restaura, Señor, la vida de al caído. Restore the one who has fallen. Aquel que se alejó, que se fue. Restore the one who has walked En away el from you. nombre de Jesús, In the restaura. name of Jesus, Tráelo, restore. Señor. Bring them. Tráelo en el nombre Bring de them. Jesús. In the name of Jesus. Padre, Father, hemos leído tu palabra. we've read your word. Háblanos, Señor. Speak to us, Lord. Háblanos, Jesús. Speak to us, Jesus. Háblanos, Padre, en el nombre de Speak to us, Jesús. Father, in the name of Jesus. Transfórmanos, ya no queremos ser los mismos. Transform us, for we don't want to be the same. Ya no queremos ser iguales, We Señor. don't want to be the same, Lord. Queremos ser lo que tú quieres que We seamos. want to be what you want us to be. Una iglesia diferente. A different church. A ti sea la gloria. To you is the A honor. ti sea la gloria. To you is the La honra y glory. el poder son tuyos, The honor Señor. and the power are yours. Levante su mano, diga amén. Raise your hand and say Amén. amen. Gloria al Señor. Amen. Praise Puede the Lord. sentarse. You may be seated. La unción y su propósito. The anointing and its purpose. La unción y su propósito. The anointing and its purpose. Ese es el tema que esta mañana That is today's topic. Dios quiere hablarnos a nosotros And through it, the Lord wants to speak to us. y su propósito. The anointing and its purpose. Cuando hablamos de unción, When we speak of anointing, fácilmente nosotros pensamos en algo como con lo que nos familiarizamos. we quickly think of something that we can become familiar with. Y hablar de unción es hablar de llenura del Espíritu Santo. And when we speak of the anointing, it's the fulfilling of the Holy Spirit. Hablar de unción es ser lleno del Espíritu Santo. Talking about the anointing is to be filled with the Holy Spirit. Hablar de unción, alguien que cuando ora por alguien se sana, recibe. When we speak of anointing, it's when someone prays over someone else and that person receives. Y naturalmente nosotros nos referimos a alguien And naturally, we refer to someone en donde el poder de Dios se manifiesta. to where the power of God manifests. Nos referimos a esa persona como el ungido de Dios o alguien que tiene unción de Dios. We refer to that person as the one who has the anointing of God. Dígame si no es cierto. Tell me if that's not so. Y por eso es de que andamos escuchando todavía predicaciones de Gigi Ávila, un hombre que fue muy ungido de parte de Dios. And that's why we are still listening to sermons. Y por eso andamos buscando, ¿verdad?, los predicadores ahorita más famosos, los de la élite ahorita. We seek the preachers that are of the elite. Porque consideramos que ellos tienen esa unción de Dios. ¿Sí Because o no? we consider them to have the Y no lo anointing dudo. of God. And No I lo don't dudo. doubt it. I don't doubt that. Pero cuando hablamos de unción, hermano, nosotros But when we speak of anointing, rápidamente nuestra mente se transporta a estas cosas que he hablado. our mind quickly transports to these things I have Rápidamente spoken. nuestra mente se familiariza con estas cosas. Our mind quickly familiarizes with the things Pero- I've spoken. Pensando en ello, But when we think about it, consideraba, hermano, el peso
And when I thought of it, I was considering que its tiene lo que es value, la unción, the value of the anointing. que no es solamente, hermano, lo que usted y yo pensamos, That it is not just what you and I think, sino que la unción tiene otro trasfondo más. but that the anointing has a deeper Algunos lo vemos meaning. como alguien que es señalado. Cuando se unge, es una señal. Some see it as a sign. When someone is anointed, then it's a sign. Y podemos pensar que ungir, hermano, es como cuando alguien unge a alguien enfermo. And we could think that anointing is when someone anoints an ill person, Porque usted sabe que dentro de las iglesias se unge a las personas, ¿sí o no? because you know that within the church, people are anointed. Y vemos la unción como algo así. And that's how we see anointing. Y lo miramos, hermano, quizás en algún momento de nuestra vida hemos visto la unción como algo, hermano, que no tiene peso. And at some point in our lives, we have seen or considered the anointing as something that doesn't have much value. Livianamente, We've seen it very lightly. cuando tiene un gran peso en realidad. But in reality, it has a very, very big weight. Por eso tomaba como ejemplo a David. And that's why I took David as an example. ¿Cuántos conocen a David? How many of us know David? ¿Y cuántos conocen al que ungió a David? And how many of us know the one who anointed David? Samuel. Samuel. ¿Cuántos saben de Samuel? How many of us know of Samuel? El último juez. He was the last judge. Él fue el último juez He was the last judge antes de que empezara la era de los reyes. before en the Israel. era of the kings began in Israel. Samuel no fue cualquier persona. Samuel was not just any person. Su palabra dice, hermano, The word says de que él no dejaba caer ninguna palabra a tierra de that Jehová. he didn't let any word of God fall onto the earth. Ahora, y si hablamos de David, ¿quién era David? And now if we speak of David, who was he? ¿Qué era David? ¿Alguien me What was responde? he? Alguien que se consideraba como el corazón de Dios. Era pastor de ovejas. He was the shepherd. Mi hermano decía que se consideraba a él como aquel que tenía el corazón como el de Dios. The word says that he had Es una the realidad. heart like Lo God, and conocemos that's a como rey. reality. ¿Sí o no? We know him as a king. Yes Lo or no? conocemos de muchas formas, como el ungido de Dios. We know him in many ways. He was the Señor anointed linaje. of God. ¿Ah? El mejor linaje. Ahora, pensar, hermano, en este momento grande, So thinking of this great moment, es un momento grande. because it was a great moment. El que Dios hace, hermano, en este momento en la vida de David. The thing, that which the Lord does in the life of David. Por supuesto que la unción es una señal. And of course, the anointing is a sign. Por supuesto que la unción es una marca. And yes, it is a mark. Y Dios estaba marcando la vida de David en este momento. And God was marking the life of David in this moment. El Señor estaba, hermano, marcando la vida de los que estaban en derredor de David. God was making a mark in the life of those around David. Y era una marca, una señal, hermano, que iba a trascender This was a mark, this was a sign that would go beyond. sobre generaciones en la vida de David. It would go beyond generations in David's life. En David, hermano, el Señor estaba marcando una generación. In David, God was marking a generation. En David, el Señor estaba marcando todos sus nietos que He iban a was venir. marking all Todos of sus the hijos. grandchildren, all of his children that were to come. Y en esa línea venía Jesús. And in that lineage came Jesus. En esa línea venía Jesús. In that lineage came ¿Cómo ven? Jesus. ¿Se ha puesto usted a pensar Have you ever thought que si el Señor tardase unos 30, todavía 100 años? that maybe if the Lord would still come in about 100 years? Porque le voy a decir esto. Because I'll tell you this, Si nuestras cuentas no fallan, if our calculations are not right, vamos a llegar por allá como al 120 todavía de este tiempo. Al We're gonna be- 2120. we're gonna be about 2120, the year 2120. Pero si no nos falla, But if our calculations are not wrong, antes del 2030 before 2030, estaremos con el Rey. we're gonna be with the Amén. King. Y le estoy dando este parámetro porque hay una, ¿cómo se llama? Margen de error en las cuentas. And I say this because there is room for error in the calculations.
que pareciera, ¿verdad?, que ahorita el tiempo que vivimos como que nos está marcando que Él ya viene, ¿sí o no? But it seems that the times we're living in, Pero it's si telling us fallásemos, that the hermano, Lord va a is ser hasta soon to come. 120. But if we Por ahí, en esa área, entre 110 al 120, por allí. But if we are wrong, then we're going to reach the year 2120 about. Y le estoy diciendo esto para que usted las maletas ya tienen que tenerlas listas, por supuesto. And of course, we have to have Y our tiene que bags ready. estar siempre arreglado y arreglada We para have la to be boda, ¿sí o ready no? always for that wedding. Es normal right? que tenemos que estar así. It's normal. We have to be ready. Pero que si el Señor faltase estos años que le estoy mencionando, But if the Lord were to wait these entonces years, usted va a ser madre, va a ser nieta, o ya Yeah. somos madre, ya vamos a ser abuelos, perdón. then you're going to be a grandparent, or you're going to be a So- mother. You're going to be. Pero me entiende lo que estoy hablando, ¿no? Ahora note esto. But notice this: Cuando el Señor lo ungió a usted, when the Lord anointed you, el Señor, oiga, ponga atención, the Lord, and listen, estaba He viendo ese nieto, esa nieta, was seeing your grandchild, your grandson, que va a marcar historia dentro de la iglesia. the one who is going to make a difference, a mark in the church of the history, in the history of the church. Cuando el Señor remueve a Saúl, lo remueve ¿por qué? When God removes Saul, why does He remove him? ¿Por qué remueve Dios a Saúl como Why rey? does God remove ¿Alguien Saul sabe por as qué? king? Does anyone know? ¿Alguien sabe por qué Dios remueve a Saúl? Does anyone know why God removes Saul? Por desobediente. Because of his disobedience. Fíjese que Saúl era un hombre que le gustaba sacrificar a Dios. Saul was a man who enjoyed and brought sacrifices to the Lord. Pero, hermano, y ya se lo he dicho en otras ocasiones, But I have said this in other occasions, el sacrificar, to cualquiera lo puede sacrifice, hacer. anyone can sacrifice. Pero el ser obediente y sacrificar, eso no es de cualquiera. But to sacrifice and be obedient, that's Cualquiera not of puede everyone. sacrificar sin obediencia, Anyone can sacrifice without obedience. pero la obediencia sin sacrificio no van separadas, sino que van juntas. Obedience without sacrifice, they are not separated. Saúl They go hand in sacrificaba, hand. pero sin obediencia. See, Saul sacrificed, but without obedience. Ponga atención, usted Listen. puede sacrificar sin ser obediente, You can sacrifice pero no without puede being ser obedient, obediente sin sacrificar. but you cannot be obedient without sacrificing. Entonces Saúl fue removido por desobediente. So Saul was removed because he was disobedient. Y como él había sido un gran compañero, amigo, íntimo de Samuel, And because Saul was an intimate companion of Samuel, Samuel lo lloró mucho. Samuel wept over him. Samuel lloró mucho, hermano, a Saúl. Samuel wept over Saul. A tal grado que el Señor le tiene que hablar a Samuel y decirle de esta forma: And he wept so much so that the ¿hasta Lord spoke to cuándo Samuel. llorarás? And he said, until when will you cry? Y eso me recuerda, ¿verdad? Porque nosotros así somos. And that reminds me that that's how we are. ¿Cómo añoramos las cosas viejas, sí o no? That we long for the Esto things no of me lo old. toquen, dice. Sí. And Y we ya say, tiene don't años, touch ya no this. sirve. You know, and No me lo whatever tocan, it déjenlo. is, it doesn't ¿Sí o work no? anymore, but we still Así somos. want to take care of it, protect it, right? No me lo toque. So we tell others, don't touch Yo le digo, y this. le digo a mi mamá, yo a veces, cuando he ido la última vez que fui, le digo: ¿pero para qué lo quiere? Ya no sirve eso, le digo. And I tell my mother when I visit her, you know, Pero I tell her, nosotros why así do you want somos. this? It doesn't work anymore. And Cuando that's nos just venimos how we are. para acá, para Estados Unidos, When we arrived here in the U.S., y viene diciembre, ¿verdad? Ahí estábamos añorando y llorando, ¿verdad? Los tiempos esos. and December ¿Sí o came no? around, we Ah. were longing for the times that we would spend in our country. Entonces, Samuel lloraba a Saúl, perdón. So Samuel wept over Saul. Y el Señor le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar? A And the lo que Lord- yo deseché. The Lord told Samuel, until when will you weep for that which I have removed? Cuando una persona ya no le sirve a Dios, When a person does not work for the Lord, Dios lo desecha. when that person doesn't serve the Se oye Lord, feo, ¿no? then the Lord removes that person. Se And oye feo. it sounds ugly, Pero es normal. but that's normal. ¿Quién quiere algo que ya no sirve?
How many of us want something that does not work? Ujú. ¿Quién quiere algo que ya no sirve? How many of us want Nadie. something that doesn't work? Por No one. consiguiente, ¿por qué esperamos que Dios, si lo quisiese, perdón? So why would we think that the Lord would want something that doesn't work? Si nosotros mismos desechamos las cosas que no nos gustan. If we ourselves que no throw sirven para away nosotros. the things that do not work for us. Entonces, en todo caso, vaya, se lo voy a poner un poquito más bonito, vaya, para So- que no sienta tan feo. I'll put it Cuando un In a creyente ya no better le way. sirve a Dios, when a believer does not work for the Lord, Dios lo envía a dormir. then the Lord sends him to sleep. ¿Me entendió? Did you understand? Dios lo envía a dormir. God sends him to sleep. Ajá. Así dice la Biblia. That's what the word Que says. nosotros no morimos, sino que dormimos. It says that we do not die, but we only sleep. Cuando ya nos servimos, Él nos envía a dormir entonces. So when we are not working anymore, He sends us to sleep. En este caso, In this case, el Señor viene, the Lord comes le dice, ahora llena el cuerno and He says, fill the y me horn, vas a ungir al que yo he elegido para que sea rey de Israel. and you will anoint the one I have chosen to be the king of Israel. Y aquel, ¿verdad? Soy yo santo, ya me imagino yo, So I can imagine Samuel crying, llenándolo y weeping as he's filling the horn, llorando a Saúl. and he's still crying over Saul. Pero Samuel era un hombre que a pesar de todo era obediente al Señor. But Saul was Y a se dirigió. man that above all he was still obedient to God. Quizás contra su voluntad, But against his will, pero se dirigió a la casa de Isaí. Samuel ¿Quién era Isaí? went to Jesse's house. And who was Jesse? El padre de David. El padre de David. He was the father of David. Entonces, llegando a ese lugar, So when he arrived to this place, yo le aseguro que cuando Isaí vio que venía Samuel, porque toda la gente conocía a Samuel. I assure you that Samuel was very Samuel well era de la known. farándula en aquel entonces. He was like a celebrity of those days, per se. Sí, todos conocían a Samuel. Everybody knew Samuel. Había sido el último juez. He was the last judge. Él era el sacerdote cuando había que entregar sacrificios a Dios. And he was the priest that would deliver the Él sacrifices era el to sacerdote, God. él era el que entregaba esos He sacrificios al was the Señor. priest that delivered those Así es sacrifices que- to God. Todos conocían a Samuel. So everyone knew Samuel. Era la eminencia de aquel momento. He was the eminence of that Era como una time. figura de Hollywood en este tiempo. He was like a celebrity in that time. Entonces cuando llega, ¿verdad? Yo me imagino que Isaí, ¿verdad? Dijo, So when he arrives, I can imagine Jesse esposa mía, mira, ahí viene Samuel. telling his wife, Comienza a preparar algo que no sé a qué viene, pues, pero ahí viene. Samuel is coming. He's arriving to our house. Prepare something. Y llega, ¿verdad? Me imagino que ellos, hermanos, se sintieron sorprendidos con la visita de Samuel. And I could imagine that they were astonished and surprised by Samuel's visit. Y por supuesto, ¿verdad? Hubo una pregunta. And of course, Y there was Samuel a les dice, question. ¿verdad? La razón por la cual estaba allí. And Samuel tells them the reason why he's there. Quería ver a sus hijos. He wanted to see his sons. Yo les decía hace unos días atrás And a few days ago, I was saying que así como en la Biblia se nos narra el primer certamen de belleza de mujeres, that this was like the first pageant. en el libro de Esther, ¿se acuerdan? In the book of Esther, we see a pageant of women, El right? primer certamen de hombres también se da aquí. But we also see the first pageant of men here. ¿Tienes tus hijos? Sí. So A ver, Samuel quiero que me los presentes. tells Jesse to Porque bring el his Señor sons. no le había dicho todavía Because at this moment, the Lord hadn't told Samuel. a Samuel a quien iba a ungir. El Señor le pudo haber dicho, ve y úngeme a David. Ya estuvo. The Lord could have told Samuel, go and anoint David. And Pero el that's Señor it. nos quería enseñar esto a usted y a mí también. But the Lord wanted to show this to El Señor le us. quería enseñar a Samuel He wanted to show Samuel otra cosa. something else. Para Samuel For Samuel, no había otro hombre que pudiese ocupar el puesto de Saúl. there was no other man that could take the place of Saul. Porque la palabra de Dios hace énfasis que Saúl Because the word of God emphasizes that Saul, dice que era hermoso. it says that he was a beautiful man. Dice que nadie le llegaba a sus It hombros. says that nobody was at the height even of his O sea, él shoulders. sobresalía de todos los hombres, de todas las tribus de Israel. So of all of the men, Él of all of the tribes sobresalía, of Saúl. Israel, Saul stood out. Y una de las cosas por las cuales eligió a Dios fue eso. And that Dios was one of the eligió a Saúl, reasons fue eso.
That was one of the Y lo reasons why otro God era chose porque el hombre Samuel. era servicial hasta ese entonces. And another reason why was because Saul was a man that liked to serve others. ¿Qué andaba haciendo Saúl cuando Dios lo llamó? What was Saul doing when God called him? ¿Mm? ¿Ah? Saúl andaba buscando las asnas de quién? Saul was seeking the donkeys of who? De su papá. Of his father. Entonces él era un hombre servicial, era un hombre que trabajaba, ¿sí o no? So he was a working man. Entonces eso lo destacó a él para que fuera un prospecto para ser rey. And so that made Le him digo. stand out so that he can be a Pero prospect se to be acomodó a king. y dejó de ser obediente. He got comfortable Dejó and de he was servir. disobedient. Y He Dios se stopped vio en la serving. necesidad de buscar a otro que sirviese, And God saw the que necessity fuera servicial to seek another who would serve, who would be obedient. y sobre todo obediente. ¿Mm? Entonces, como le decía, vuelvo otra vez al certamen de belleza de hombres. So let's go back to the pageant of men. Y bueno, dice, comieron, ¿verdad? Bebieron. Y le dijo, bueno, preséntame a tus hijos, quiero conocerlos, quiero verlos. So Samuel told Jesse that he wanted to meet his Y armaron la sons. pasarela y empezó a que primero. So Primer hijo then de él. came the first son of Jesse, Y pasa el primero. and the first one Como comes casi by. todos estaban en el ejército de Israel. And most of them were Ya se in the imagina cómo army estaban. of Israel. So you can imagine they're built. Entonces sale el primero. Cuando lo vio Samuel dijo, oh, wow, este va a ser. And when Samuel saw the first son, Y el Señor le dijo, probably "No." thought, well, this one's going to be it. But the Samuel Lord era el said, juez en no. ese momento. Y pasa el primero y le dice el Señor, no. And so here comes the first son, and the Lord says no. Pasa el segundo, no. Comes the second one, and he says no. Y el tercero. And the third. Y se imagina que como los iban pasando de uno a uno, entre uno de esos había siempre alguno más mejor, no siempre. And so amongst them, you can Y always los notice demás that cuando someone bueno, was si este no ganó, better. mucho menos yo. And the others might have thought, well, if he's not the one, then surely I'm not Y either. pasaron todos. So ¿Cuántos all eran? of his sons came. How many Siete. were they? Eran 6 en ese momento los que pasaron. At Faltaba that uno. moment, the ones who were present were 6 of them. Y como no, pues sí, se quedó, ¿verdad? Sí, bueno, ¿y quién es el ganador? And so none Y of nada. them were it. And Samuel was probably wondering, who is it? Y ahí no se podía hacer, vamos a ver, ¿verdad? A ver si por este, no. And so right there they couldn't Sino say, que le dijo, ¿tienes otro hijo por ahí o que te falta alguno? Sí. they couldn't kind of vote on who the king Nadie was se going to acordaba del pobre be. David, Nobody remembered David porque andaba haciendo lo que a nadie le gustaba. because he was doing what nobody liked to do. En la casa, ¿qué es lo que no le gusta hacer a los muchachos? At home, the kids, what ¿Qué do they oficio no not? es el que le gusta hacer a los What muchachos? do they not like to do? What about the women? The Nada. wives. What do they not like to do? Nada. Pero hay algo que no le gusta más, es ir a lavar los trastes, ¿sí o no? But something Los that is platos. the least liked to do Ponga is atención to a wash the dishes, right? But listen, El cuidar los animales en aquel momento to take care of the era animals algo at que se that time, heredaba it was del más something. grande al más pequeño. It was something that was given from the Todos los oldest to the hijos de youngest. Isaí And all of the habían children sido of Jesse, pastores. they had at one point De been ovejas. shepherds. Pero eso era algo, hermano, que no era muy gustable para muchos. But that was not a task that many liked. Porque el que era pastor de ovejas andaba siempre oloroso. Because the shepherd was Muy always, oloroso. they always had an odor to them. Entonces todos buscaban, ¿verdad?, salir de esa profesión. So everybody sought Y ellos ya habían salido. to stop doing what they Y were como David doing había sido el último, él había heredado esa and to give it to profesión. the youngest brother, right? And so David was the youngest, so he was the one that Pero had aquí hay to be una the situación. shepherd. But here's the situation. Y es que, hermano, no importa lo que nos toque hacer o lo que seamos. And it doesn't matter what we have to do or what Pero we cuando are, lo hacemos con calidad, but if we do it with quality, eso es lo que tiene el valor. that is what holds its value. Sencillamente, hermano, puede ser ir a lavar platos.
And simply, it could be to Pero just usted wash sabe, dishes. ¿no? ¿Verdad? Que el que va a comer se da cuenta si el que lo lavó lo hizo bien. But you can know that whoever washed the dish, Puede ser you lo más know sencillo que hagamos, hermano, en if they este did it tiempo. properly or not. It could be the Pero simplest thing. lo que importa es que lo hagamos con calidad. But what matters is that we Eso do es allá it afuera, with ahora en el quality. Señor. And that's just in the Nadie quiere ir a secular things. limpiar los But baños. in the Lord, Nadie in quiere the limpiar things y of the barrer Lord, porque eso no, a ellos les gusta, ¿verdad? Servir aquí y nobody hacer wants bonito. to clean the Entonces, eso bathroom. Nobody preferimos y wants to queremos, ¿sí sweep o or no? mop. Nobody wants to do that. Everybody wants to be seen. Si usted At a me higher pregunta a mí position. si lavé los baños en la iglesia, lo hice. And if you ask me, did you ever clean bathrooms at church? I did. Anduve I en did el do that. parking también. And I helped in the parking lot of the church. Serví en todas las áreas. I served in all the areas. Y cuando lo hice bien. And when I did it well. No porque me lo exigieran, sino porque cuando hacemos las cosas, cualquier cosa que sea, hermano, Not tenemos que because hacerlo somebody bien. told me to do it, but because when we have to do Nadie se something, we have acordaba to de do David, it o sea que well. David no se había dado cuenta que había llegado una visita de élite en ese momento. And David, he didn't know that Samuel was there with him. Entonces le preguntan, sí, hombre, ¿y por qué no me acordaste, vieja? So Jesse, he finally remembered David. Sí, tenemos uno, dijo, pero es que, hombre, como había sido el último, estaba flaquito, You know, and David was the delgadito. youngest. He was thin. He was shorter. Entonces, y dijo, sí, hay uno, le dijo, pero So si Jesse estos no probably pudieron said, ganar, yes, muchos menos ese. there's one O sea, more son. ni ellos mismos la creían. Pues. But even he didn't think that David was going to be chosen because Okay. his others were not. Yo pienso de que ellos han de haber creído, bueno, Samuel ya debe haber ido a otra casa a buscar a alguien por allí. And they probably Y no thought, halló a well, alguien, pues. Samuel was probably at another house searching for another person, halló a but nadie. he didn't find Y ahora nos anyone. tocó a nosotros, y So he nosotros came to tampoco, us. ¿verdad? Se va a ir por otra familia. You know, and he's A not going buscar to en otra find anyone familia. here, and he's going to just move on to another family. Bueno, dijo, desconsolado. But, you Vayan a know, llamarme a David. discouraged as he may have been, they called David. Y entonces sale uno de sus, ¿verdad? Quizás siervos que tenía a llamar a David. And O so algún maybe one hermano of de his David. servants, they called David. Sale y le habla, le dice, mira, te necesitan allá. Ha And so llegado they Samuel. called David, and they tell him Samuel is here. No sabemos la actitud o la reacción que David tuvo We don't al know saber que the Samuel había attitude llegado. or the David sabía reaction quién era Samuel. that David had when he knew that Samuel had arrived. Y entonces sale quizás quitándose algunos pelos de la piel de las ovejas. So maybe he was cleaning Sacarte lo que himself, fuese, limpiándose, making ¿verdad? himself tidy for Samuel. Y cuando se presenta, le toca pasar por la pasarela también. And when Aleluya. he arrives, he gets to walk the runway as well. Y le dice al Señor, este es. And the Lord tells Samuel, he Yo le is the aseguro one. que Samuel cuando lo vio que entró y lo vio con sus fachas que andaba, And ha de I haber dicho, assure no, you este no va a ser. That when Samuel saw David, the way he was dressed, the way he smelled, Este no he va a ser. probably doubted. He doubted that Y it el was Señor le dice him. que yo no miro la apariencia. And the Lord told Samuel, I do not see the appearance of a person. Él tenía, hermano, un molde. Samuel tenía un molde en su mente. Samuel Y had era la a de mold. Saúl. He had a mold in his mind of the king, and that was Saul. Era la de Saúl. That was Saul. Ese es un problema que tenemos nosotros. And that's a problem that we have. Porque nosotros siempre estamos comparando a otros Because con we otros. are always comparing ones with ¿Sí o no? others. Ahí estamos siempre comparando a uno con el. We're comparing one person to another Esa es person. la razón por la cual Dios, ¿verdad? Siempre prefiere And that is the que el reason for muchacho, que why la muchacha, God always prefers that a young man, a young woman, que no ande, ¿verdad? De picaflor. that they are not jumping from one to Que another, conociendo a una, que conociendo a otra. that they meet one conociendo a woman, uno, young conociendo a woman, otro. and then another young woman, or that she meets Porque one cuando young se man vienen and a another casar, one. Because when they become married, ya tienen un molde. they have a certain mold. Y comparan al marido con ese molde. They have a certain idea, and they start comparing Esa es the la razón por la husband cual with el the divorcio idea they también, have. ¿verdad? No es funcionable. And that's why it doesn't work. Porque cuando la mujer se casa, Because ya when, tiene un molde, su marido que tuvo antes, el primero. when a woman Y cuando was se married divorcia, and she becomes divorced, el otro marido que tiene, the next husband that she lo has, pone a ver si
cabe en el molde de los she begins to compare y esos with son los her problemas que se tienen. previous husband. Y And por that's eso the que se problem. vuelven a divorciar y agarran y nunca vuelven a agarrar, por ese es el problema. And so they become divorced, and it goes on and on. Porque And así that's es the el problem, humano. because that's Entonces, how cuando we vio are. a David, rápido lo puso y David no llegaba al molde. No llenaba el molde de Saúl. See, Samuel did not fit in the idea that, David did Pero not el fit in the Señor le idea dice a Samuel, that Samuel had of no mires a Saul. tu parecer, But the Lord tells porque him, yo miro el corazón. do not see the appearance only, because I see the heart. Y nosotros pensamos que, porque nos agarramos ese versículo para ser como nosotros queremos ser, And we take a para hold of andar that como nosotros verse, queremos andar, and we apply it to our porque lo que lives, Dios mira es el corazón, and we say, la mentira del diablo. and we manipulate that verse to our convenience. Pero lo que pasa es que la palabra de Dios dice But the Word of God says que de la abundancia del corazón that from the abundance of the heart habla la boca. speaks the mouth. Así como te miras por fuera, So just as you eso es lo que seem eres en tu outside, corazón. then that's what you are on the inside. Eso es lo que hay en tu corazón. That is what's in your heart. Entonces, So creo que ya me extendí, ¿verdad? Un poco por allá. Pero bueno, ahí vamos entrando ya. Vamos, entrando. let's go. We're coming into the main Cuando el thing. Señor le dice entonces, So when the Lord tells him, llegamos al momento cuando el Señor, ¿verdad? Le dice, este es. we're at the moment when God tells Samuel, he Y is no the se one. mira que haya peleado, ¿verdad? Samuel con el Señor. And it doesn't say Pero that le the aseguro Lord que fought. Samuel le dijo, ¿de with verdad, God. Señor, este es? But I assure you that he probably questioned God and said, are you sure he's the one? ¿Este va a ser el rey? He is going to be the king? Y el Señor le dice, sí, ese va a ser. And the Lord Entonces said, yes, Samuel he toma will el be. cuerno del aceite So then Samuel takes the horn of oil y lo unge. and he anoints David. El ungir. To anoint. Ya ve que nosotros ungimos y un poquito de aceite, ¿verdad? Así para no mancharlo mucho a la persona cuando When ungimos. we anoint, we take Pero el ungir de a aquel small portion on entonces our fingers. But in that time, era vaciarle una buena cantidad, bañarlo en aceite. to anoint someone was to bathe them in oil. Entonces la Biblia dice que acá que el Samuel ungió So Samuel anointed him en medio de sus hermanos. in the midst of his brothers. Este detalle So this detail que la palabra de Dios nos da, que David fue ungido that en medio de David sus hermanos. was anointed in the midst of his A mí me brothers. dice algo. ¿Qué le dice a It usted? tells me something. What does it tell you? Dígame. Tell me. ¿Qué le dice eso a usted? Póngame el verso ahí. What does that tell you? El que David haya sido ungido entre sus hermanos. The fact that David ¿Qué es was lo que viene a su anointed corazón y a su in the mente? midst of his brothers. What does that tell your heart, your mind? Lo miraban de menos. Lo tenían de menos. They saw him as the least of them Como era el pequeño, pues el último. because he was the youngest. La palabra de Dios dice que cuando, ¿se acuerda cuando Goliat? You remember when Goliath Y el papá de David le dice, ¿sabes qué? Ve a ver a tus hermanos, mira a ver cómo está la cosa allá. and Lleva esto, lleva lo Jesse otro. tells David to go to the army and bring Y David whatever they obediente, pues needed. fue. So David, he went, Y cuando llega sus hermanos, ¿verdad? Le reprochan. and when he arrives, his brothers begin to. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que había un To descontento reproach. con ellos. So there was a conflict amongst Pero ese them. descontento cualquiera puede pensar que era porque ya había sido ungido como rey de Israel. No, But maybe, we could think that conflict was because he was already anointed as sino as que king. era algo que ya But no, traían de entre ellos. it wasn't like that. It was something that they already had. Como sea, casi siempre el último es bien consentido, ¿sí o no? And we know that the youngest is always ¿Se acuerda como con José? the one that is the most Los the one otros that 10 no is querían a given the José horn. porque era el consentido de Jacob. He held a special position with Entonces, the lo mismo parents. acontecía con David. David no tenía la culpa. And the same thing happened with David. It was not his fault. Pero quizás para sus hermanos David era un bueno para nada. But maybe for his brothers, David was good for nothing.
tenían algún concepto erróneo de parte por David, perdón. They had a wrong concept in regards to David. Entonces él fue señalado, So he was signaled. él fue marcado He was marked de entre 7 hermanos. from 7 brothers. Él fue marcado He was marked por Dios. by God. Y por supuesto eso provoca siempre celos. Si ya tenían, ahora tenían más celos. And of course, that provoked jealousy. If they were already jealous of him, maybe Nosotros, it hermano, provoked even more. en definitiva, cada uno de nosotros siempre hacemos malas elecciones. But we always make bad decisions Porque siempre miramos con nuestros ojos humanos. because we always see with our human eyes. ¿Sí o no? Yes or no? Cuando nosotros aprendamos a ver como Dios mira, When we learn to see how the las Lord cosas van a sees, cambiar. then things will change. Una vez un hermano me hizo una pregunta a mí Once I was asked by a y brother, me dijo estas palabras: and he said, hermano, "Brother, ¿y usted cómo sabe how do you know que esa persona, Dios tiene un llamado grande para él? that God has a calling for that person?" Y yo, la realidad es esta, hermano, And the reality is this, que la palabra de Dios nos ha mostrado que de lo más que nosotros pensamos que no se puede sacar nada, that what we see as insignificant, de ahí ha sacado las grandes cosas Dios, ¿sí o no? from there, God has brought out amazing things. Si no, mírese usted, míreme a mí. And if not, if you don't believe it, look at yourself, look at me. Lo que hemos sido nosotros, lo que pensamos nosotros que somos, imagínense. What we have been, what we think we are. Pero Dios está haciendo grandes cosas con usted y conmigo. But God is doing great things with you. He's Dios doing great things marca, with me. hermano, la vida de David en medio de sus hermanos. God marks the life of David in the midst of his brothers. Dios le estaba dando una lección a sus hermanos, a la familia de David. God was giving a lesson to the family of David. Ahora, con la unción, So now with the anointing, con ese señalamiento que Samuel hizo con David, with that marking that God did with David, desde aquel día, dice la palabra, from that day on, en adelante, from that day el forward, Espíritu de Jehová the Spirit of God vino sobre David. came upon David. Mire, hermano, Look, ser ungidos, to be anointed, marca un inicio en la vida de nosotros. it marks a beginning in us. Y si en aquel entonces, ponga atención a esto, And if in that moment, en aquel entonces que no había gracia, at that moment, in that time where there was no grace, David, hermano, al ser ungido con aceite, when David was anointed with the oil, dice que vino sobre David el qué, it says that what came upon him? el Espíritu. The Spirit. Cuánto más en nosotros que ahora, hermano, hemos sido ungidos no con aceite, So how much more for us that we have not been sino con anointed la with oil, preciosa sangre but de Jesús. we have been anointed with the precious Cuánto blood más, of hermano. Jesus. So how much more? Desde el día que usted y yo So from the day that you and I, fuimos ungidos con esa preciosa sangre, when we were anointed with that el blood, Espíritu Santo the Holy ha Spirit, venido sobre nosotros, He came upon us, está con and nosotros He is with y us, está en nosotros. and He is in us. Fíjese, le voy a decir esto. La diferencia del creyente con la gente de allá afuera es, The difference between the believer and the people out there is this. allá afuera el Espíritu Santo está en todas partes. The Holy Spirit is in every place. Entonces el Espíritu Santo está con todos ahí. So the Holy Spirit is with everything there. Pero en el caso de nosotros no solo está con nosotros, sino está en nosotros. But in our case, the Holy Spirit is not just with us, but He is in O us. sea que es como el agua. So He's like the Todos water. andan en esa agua, el agua del Espíritu. The water is the Spirit, and everyone is in that Así. water. Pero
En el caso de nosotros, But in our case, esa agua está dentro de nosotros también. that water is also in us. Como el bebé cuando está dentro del vientre de su mamá. Just like the baby when he is inside the Que womb ese of the líquido mother. donde el bebé anda, ¿verdad? Moviéndose adentro. And that fluid in where the baby No solo lo moves, envuelve, sino que está dentro de él. it not only covers the baby, but it's Sí. also inside the baby. Y es lo que lo mantiene vivo, ¿sí o no? And that is what keeps the baby alive. Entonces Yes or el no? creyente es así. So the believer is like that. Pero la gente allá afuera no, anda dentro del líquido ese. But people out there know they're inside that Pero water, están muertos porque el espíritu no ha entrado y el agua no ha entrado. but they're spiritually dead because the water has not come in them. The Holy Spirit has Entonces- not come in them. Se marca un momento acá. So this moment marks La unción, hermano, this anointing. tiene propósitos. It has a purpose. Y uno de los propósitos de la unción es señalar, And one of the purpose is llenar. to mark and to fill. Y esos son casi todos los propósitos que nosotros mencionamos a través de la Escritura And y enseñamos. those are the purposes that we teach. Pero la unción, hermano, But the anointing, tiene otros propósitos también. it has other purposes as well. Salmos 89, 20. Psalms 89:20. Necesitamos, hermano, de verdad, We truly need entender que la unción, a más de señalarnos to y llenarnos, understand that when the anointing, yes, it marks us and it fills us, tiene otra función, it has another function. que es la que quiero enseñarle esta mañana. And that is what I want to show you this morning. Dice la palabra, The word says, hallé a David, I have found my servant, mi siervo. David. Ponga atención a esto. Listen, La palabra hallé the está en word pasado, found, it is past es tense. decir, encontró. He had A already David. found David. No es que David encontró al Padre, It's not that David found the el Father, Padre lo encontró a David. but Ponga the atención a Father esto. found David. Listen, Ahora, David era un hombre servidor. so we know David was a man Dios no va a elegir that haraganes. served. Ponga See, atención. God is not going to choose Cuando those who cuando are Jesús lazy. escogió a Pedro, ¿qué andaba haciendo Pedro? When Jesus En la hamaca. chose Peter, what was Acostado. Peter doing? Trabajando. Trabajando. Peter was working. Dios no quiere haraganes en la iglesia. See, the Lord doesn't want anyone who is lazy. Yo sé que a tú no le gusta a muchos, And I know people do not pero like es to una hear realidad y this, una verdad. but it is a reality and it's a truth. Dios no quiere haraganes, hermano. God doesn't want anyone No who is quiere lazy. flojos en la iglesia. He doesn't want those who are idle. Hallé a mi siervo que I David. found my servant, David. Y la palabra siervo significa, es una palabra de servir. And the word servant, Allí is no to está serve diciendo, others. hallé a David flojo. It's not saying here that he found the lazy David. Ponga atención a esto. Listen, La palabra de Dios the word of God, dice, hermano, it says que cualquiera que haga la obra de Dios that whoever does the work of God, indolentemente, es decir, sin ganas, con flojera, if they do the work for the Lord, but without, if they do it lazily, sea maldito. Dice. then they are cursed. Ponga atención a esto. Sea maldito. They are cursed, it says. Cualquiera que haga la obra de Dios indolentemente. Whoever does the work of the Lord in a lazy Sea way, maldito. Una vez más se lo digo para que then ponga they are atención a esto. cursed. Pero es tiempo, hermano. It's time. Lo hallé a David, mi siervo. Dice, ¿cómo lo halló el Señor a David? ¿Cómo lo halló? ¿De dónde lo fue a traer? Where did God call David from? What was he doing? En la hamaca, acostado. Was he relaxing? Was he, taking ¿Cómo? time off? How did God find him? Trabajando estaba él cuando lo fueron a llamar. See, David was working when he was called. Trabajando y lo trae. David was called when he was working. Hallé a David, mi siervo. It says, I have found my servant David. Lo ungí, dice el Señor.
With my holy oil, it says, con mi santa unción. I have anointed him. O sea, no fue cualquier cosa, hermano. So it wasn't just anything. Cuando Dios lo llamó a usted, When y a God mí, called you, when he called me, Él nos ungió también he anointed us as well con su santa unción. with his Dice holy amén. oil, with his anointing. Eso tiene un propósito. And that has a purpose. Porque Dios no hace nada sin propósito. Él siempre tiene propósito. Grandes. The Lord doesn't do anything just because. He always has a purpose. David, Isaías 10:27. Vamos a ver. Isaías 10:27. Isaiah 10:27. Amén. Isaías 10:27. Isaiah 10:27. Esto es el otro propósito de Dios. This is the other purpose of Para God unirnos. when he anoints. Era aquí donde yo quería llegar. And this is where I wanted to come. Dios te ha ungido a ti. See, the Lord has anointed you. Dios te ha señalado a ti. He has pointed you La out. unción que Dios puso en ti The anointing that God placed sirvió in para you, señalarte como su hijo, como su hija. it served to mark you as his son, his daughter. Pero esa unción tiene otro propósito. But that anointing has another purpose. Y el propósito es este. And this is its purpose. Acontecerá It shall come to pass en aquel tiempo in that day que su carga será quitada that his burden will de be tu taken hombro. away from your shoulder. Su carga será quitada His burden will be taken away de tu hombro from your shoulder, y su yugo de cerviz. and his yoke from your neck, De tu cerviz. Esta es la cerviz. from your neck. ¿Saben lo que es un yugo? You know what a yoke ¿Quién is? sabe qué es un yugo? What Lo is a que yoke? llevan las vacas. Es una madera, ¿no? Que les ponen así, que tiene la forma de la nuca del animal. It's a wood. Y ahí lo va amarrado. It's wood that is De manera que el animal no on puede the quitarse. neck of an animal, so that they are tied up. Usted and y they yo cannot así move. estábamos cuando el Señor nos ungió. And that's how we were when the Lord anointed us. Y oiga lo que dice aquí. And listen to what it says. Y el yugo se pudrirá. And the yoke will be destroyed. ¿A causa de qué? Because of what? ¿A causa de qué? Because of what? ¿Ah? De la unción. Because of the anointing. Ponga atención a lo que voy a decir. Listen to what I'm going to say. Nosotros somos así. That's how we are. Nosotros llegamos al Señor y le decimos, Señor, mira, We come aquí te to the traigo Lord mis problemas And we y say, te los Lord, pongo aquí delante de ti. here are my problems, and I bring them Ayúdame before con estos you. problemas. And we say, Lord, help me with these problems. Pero tenemos este problema nosotros, But we also have this problem que ya después que nos levantamos, que se supone ya se los entregamos, that when we rise up and we have already given him the cuando nos problems, levantamos los volvemos a tomar, los volvemos a echar. but when igual. we get up, we pick those same problems up and Es we lo que carry them hacemos. again. That's what we do. Y por supuesto que antes de venir al Señor traíamos un yugo, And of course, before we came to the Lord, el we yugo que carried nos that había yoke, puesto el enemigo, the yoke that the enemy had laid upon us. el que andaba con usted a la par y el que andaba conmigo a la par mía, así también junto con el yugo ese. The one who helped me carry the yoke as well. ¿Quién cree que era? Who do you think it was? ¿Ah? Pero el aceite de la unción But the oil, that anointing oil, dice que tiene un efecto grande, it says that it has a big effect. que no nos solamente nos señala y que viene el Espíritu Santo sobre nosotros, It doesn't only come with the Holy Spirit and sino que marks us, aquello que nos aprisionaba a las cosas, but the things that held us as a prisoner. dice que ese yugo se pudre, It says that those things, that yoke, will be destroyed. que la carga que llevábamos será, ¿cómo dice? That which we carried. What Quitada. does it say? That it will be removed. Yo no sé si usted ha pensado en esto. Bien. I don't know if you've thought about this.
Pero pensar en esto, hermano, solo me lleva a mí en lo personal But personally, when I think of this, de que si usted, digamos, es ungido if you con aceite, así como are ungían anointed antes, lleno de oil. aceite y todo eso, like before, that you were covered in oil, y como va a haber aceite en su espalda, en sus lomos, o como usted quiera llamarlo, and en if sus manos, en sus brazos, you were anointed in that way, you were ¿será posible que usted pueda cargar algo? covered Le with that pregunto a oil? usted. Is it possible for you to carry something? Así lleno de aceite, ¿podrá cargar usted algo? If your body is covered in Digamos oil, que cuando lo ungieron traía algo sobre sus espaldas. let's say you were carrying ¿Lo something on podrá your volver a shoulders, tomar y ponérselo en sus espaldas? and ¿Usted you're cree covered que with será that posible? oil. Do you think you can carry that up? ¿Por qué no es posible? Alguien que me lo diga. Why isn't it possible? ¿Por qué? Why? Fuerte. porque se le resbalará. Porque se le resbalará de If su you're not espalda, de able, sus manos, de Because it cualquier will forma, ¿sí slip o no? away. In any such way, it will slip away. Y por eso es que dice, acontecerá que en aquel tiempo And that's why it says that it shall come to que su pass carga será quitada. ¿De a dónde? that his burden will be taken away from De where? tu hombro. From your shoulder. Cuando somos ungidos por el Espíritu Santo, When we are anointed by the Holy todas las Spirit, cargas que traemos nosotros all of the burdens that we have, son quitadas de nosotros. they are removed from Y no us. hay manera de volverlas a tomar. And there is no way that Porque we can aunque take a hold of quisiéramos them, tomarlas, because even though we would no want to take podremos them, llevarlas. we cannot carry them. Ese es el propósito de la unción. That is the purpose of the anointing. Y si cuando venimos con ese yugo And when que we nos come, esclaviza al mundo, al come pecado, with the al yoke enemigo. that makes us a slave to the enemy, to Fíjense que this me llama la world. atención esto. And this is something that Porque catches dice, my la carga va a attention, ser quitada. because it says the burden will be removed, Pero en el caso del yugo, but in the case of the yoke, no está diciendo que se va a quitar, it's not saying that it's going to be removed. sino que el yugo dice que tienes aquí, mira, aquí lo It trae says usted. the yoke that you have from Y your lo lleva para head, donde usted quiere, para donde él quiere. that yoke that you carry everywhere you go. Ese no se le va a quitar, It says that it's not going to be ¿Qué dice? removed. que What se does it va a say? pudrir. It says that it's going to be destroyed. Que se va a pudrir That it will be destroyed a causa de la unción. because of the anointing. Y por eso es que cuando nosotros arrancamos la vida cristiana And that's y why el Señor nos marca, when the Lord marks our comenzamos la life, vida and we cristiana así, ¿verdad? begin Despacito, our y Christian como que life, se nos va soltando la cuerda, ¿no? you know, we start off Y slowly. allá estábamos allá y hoy, ay, me miro mejor hoy. ¿Sí o no? We start off slowly. Yo recuerdo, hermano, bien esto. I remember this very Cuando yo well. me convertí al Señor, como When I era al came to the principio, Lord, the way I was in the beginning, y conforme el tiempo fue pasando, and as time progressed, créame, andaba yo todavía con mis ropas así como cuando conocí al Señor, when I met the Lord, que la gente cuando me miraba me tenía miedo. I still dressed a certain way. And in those clothing, people, when they saw me, people were scared. They were afraid. Y salía con los hermanos ya que estaban de mi misma edad también en aquel entonces. But I still dressed that way. And when I went out with the Salíamos a brothers, comer, que salíamos a algún lugar así. we would go out and Y eat, or todos we ellos would go bien out. vestidos, con ropa de vestir, ¿verdad? See, the Zapatos de brothers, they would vestir, go out así. and they were Iban a la iglesia dressed así, hasta very con nicely. corbata. Y They yo were iba dressed todo with así their- con mi ropa que andaba yo toda with así. their button-up shirts, with their nice Y yo shoes. empecé a ver, hermano, que cuando llegaba a algún lugar y todos ellos, yo era el lunar de todos allí. But Era I el lunar began del to grupo. notice that there was a difference Porque between our se me attire. quedaban viendo y sí, como quien dice, ¿verdad? Sí. Because people would stare at me and they would kind of, you know, I would stand out. Y que anda haciendo, yo me pongo a pensar, digo, estos han de haber dicho, y esto que anda haciendo entre medio de todos estos muchachos, esto bien arregladito y este todo When desarreglado. people saw me, I could imagine that they thought, what is he doing Y with empecé the yo a brothers of church, you incomodarme, yo know? mismo empecé a acomodarme. So I began to change my attire. Es que el yugo ese ya había sido podrido, hermano. See, that yoke had already been destroyed. Pero como le digo, somos nosotros los que siempre queremos andar cargando lo antiguo, lo But like I viejo. told you, we're the ones that like to carry that of old. Y entonces ya compré un pantalón de mi talla, porque el que andaba era, yo quizás era como 28. See, and what I would wear was bigger. Esa era mi talla, Then como my 28 en size. ese entonces.
y usaba 44. Tanto. Le hacía un doblez al pantalón así horrible. See, I was about the size 28 and Y I la would wear a camisa igual size también. 40. See, and Una I gran would camisa always- como que I era was para wearing- ñoño. I was wearing clothes that were oversized for me. Fíjese. Entonces ya compré un pantalón que me quedaba a mi medida So then I bought y camisa a mi medida. a pair of pants, clothing that fit my Y yo recuerdo body. bien el día que, mira, no quería ni salir a la calle porque me sentía raro. These were clothes that were my size, and I didn't want to go out into the public because I Pero felt cuando weird. salí But when I went out y llegué con los hermanos, and I arrived with the todos bien brothers, contentos me abrazaron y me dijeron, wow, te ves mejor everybody, así. they were happy to see me that way, and you know, they were encouraging. Es que el yugo lo pudre el Señor. The yoke is destroyed by the Lord. Y el hermano, aquella cuerda que nos va soltando, ¿verdad? Se va alargando más porque el yugo se va pudriendo. And we begin to progress because the yoke Si has usted been no ha tenido destroyed. un cambio hasta esta fecha de cuántos años lleva de ser cristiano, If es you- porque todavía el yugo no está podrido. If you have not had a change in the many years that you've Ponga been a atención a Christian, then the yoke has not been destroyed. El yugo todavía lo tiene. The yoke, you are still carrying it. Si no ha sufrido un cambio en su vida. If you have not gone through a change Porque in la your palabra life, de Dios dice que de modo que si estás en Cristo, the Word of God says that nueva whoever is in criatura Christ, that they are las a cosas new viejas being. pasaron, ya déjalo viejo, hombre. The old things have passed and everything is new. Le decía al principio que nosotros siempre estamos acostumbrados a guardar lo viejo, ¿sí o no? At the beginning, I was telling you añorar lo that we viejo, like ¿sí o no? to have what is the La palabra de day Dios old. dice que el vino nuevo no se puede poner en odres viejos, The Word of God says that you sino cannot put que en new odres wine. nuevos ha de ponerse. You have to put new wine into new ¿Sí? wine. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. See, when the Lord does things, He does them well. Él lo hace nuevo todo. He does everything. He Él no makes pone everything remiendos. new. Él sana, See, the Lord doesn't just como patch sanó a los things up. leprosos. He completely heals. ¿Ah? Así hace Él. That's what He does. Dice que el yugo se pudrirá. It says No es that cuestión de the que te lo va a quitar, no, will be lo va a podrir. destroyed. ¿Sabe por qué? It won't only be removed, it's going to be Porque Él no quiere que destroyed. te lo vuelvas a poner. Because He doesn't want you to put it back on again. Por eso lo pudre. Así que cuando volteas a And ver that's dónde why está He el yugo porque te lo destroys it. quieres poner, ya no lo hayas. Ese See, es el because when you Señor. look back and you want to carry it up again, you can't. Ya no because the Lord hayas ese yugo. destroyed ¿Por it. qué? You don't Porque el find Señor it. lo destruye. Because the Lord has destroyed it. Yeah. Y aún y cuando queremos volver, And even though we want to go back, nos va a pasar como a Pedro. it will happen to us just like Peter. Que Pedro decepcionado porque había muerto el Señor. That Peter, very Y discouraged como because nunca Jesus ponen died, atención como usted y yo. and because they didn't pay attention Porque el like you Señor les and I. había dicho ya, mira, me van a matar, voy a estar muerto 3 días y al tercer día voy a resucitar. The Lord Ya les había already dicho, told pero them. como ellos nunca entendieron, The Lord told him, I'm going to die, and after 3 Ahí days I estaban will todos come back. llorando. I will be resurrected. But no, era Peter para que was estuvieran, hermanos, longing for the contentos y Lord. alegres esperando la resurrección del Señor. But at that moment, Pero it was como nunca that entienden, it was the moment that they had to be waiting and Nunca longing for escuchan, the nunca Lord oyen. to come. But they didn't hear, así como nosotros. just like us. Entonces ahí estaban. So they llorando. were weeping. Se levantó Pedro desesperado y dijo, bueno, vamos, volvamos otra vez a lo que hacíamos And Peter, antes. in his desperation, Y se van a he went pescar. back and he took them back to work, Y to what they acontece were. que no pudieron pescar. And so they Toda la couldn't. noche estuvieron pescando. They were fishing, but they couldn't catch anything. Y allí llega el Señor. And then here Y usted comes sabe lo que the pasó. Lord, and you know what happened. Dios ha destruido The Lord has ese destroyed yugo que nos, hermano, that yoke anclaba al enemigo, al mundo. that would anchor us to the enemy, to this world. Y cuando queremos volver, And when we want to go back, o si en un caso volvemos, nunca volvemos a hacer lo mismo. or if in any case Pedro ya no podía pescar. we go back and we are no longer the same. See, Peter Durante couldn't 3 fish años, anymore for y 3 medio, years and a aproximadamente. half. 3 años y medio 3 years and a half con el maestro. with the teacher. Y él, aquel hombre que había sido experto para pescar, That man who was Ahora, an expert hermano, at fishing, now he was back there y and no he iba él couldn't. solo, todos se fueron con él, solo Tomás se quedó allá. And it wasn't only him. Tomás Everybody no. else went except Thomas. ¿Ah? Y ya no volvió a ser el mismo. But he was not the same. Pero como el Señor había destruido ese yugo, But because the Lord had destroyed that yoke,
El Señor le enseñó a todos, a los apóstoles que estaban allí, The Lord showed que sin Él no son the nada. apostles right there that without Him they were nothing. Acontecerá aquel tiempo, dice, It says the time shall come to pass que Él va a quitarnos la carga de nuestro hombro that the burden will be removed from our shoulders y que el yugo and the yoke en nuestra nuca, from our neck, en nuestro cuello, from our neck, se pudrirá it will be destroyed a causa de la unción. because of the anointing La oil. unción no es una llenura solamente para así, oh, el Señor me usa, The anointing is not to be puffed up and say, yes, the Lord uses me. para andar fanfarroneando de que somos hijos de Dios o hijas de It's Dios. not to be showing off that we are children, daughters, and sons La of unción God. hace más que lo que nosotros pensamos. The anointing, it does much more than we can think Te of. quita las cargas. It takes away your burdens. Y si estás ungido, And if you are anointed, aunque la quieras volver a agarrar, no vas a poder even if ponértela you otra want vez en tu to espalda. pick them back up, you're not going to En tu be hombro. able to carry them on your shoulders. Pudre los yugos, It destroys the yokes. esas ataduras, eso, ¿qué es lo que no puedes dejar? What is something that you cannot leave? Úngelo. The Úngelo. anointed. ¿Qué es lo que no puedes dejar? What is something ¿A you qué eres cannot leave? adicto, adicta? What are you addicted to? Úngelo, Anointed. úngelo. Anointed. Dice que la unción lo pudre. It says that the anointing destroys it. ¿Qué es el cambio que ocupas en tu vida y no puedes? What is the change that you need in your life, but you cannot? La unción lo puede hacer. Then the anointing can do that. Dice que la unción, It says that the anointing, eso de ungir, to anoint, se ungían los animales even the animals were anointed cuando se cortaban, se herían. when they had a wound. Y usaban el aceite para primero echaban un poquito de vino porque era lo que ocupaban como desinfectante. When an animal was injured, they would cleanse the injury Era el alcohol de with aquel wine. entonces. See, because back then that was El the vino. alcohol that was used. Primero, ¿verdad? Echaban vino para desinfectar They would la pour herida wine to disinfect the y wound, luego aplicaban aceite. and then they would Es apply decir, oil. ungían They would con anoint aceite la herida. that wound with oil. Había un propósito por el cual. There was a purpose for that. Y era que eso no permitía que los animales llegasen. And the purpose for that is because it prohibited Se ungía la parte de aquí de los ojos insects to come and de los animalitos, más bother que todo de the las wound. ovejas, For para que no example, llegasen los animales a molestar. They would put oil around the sheep's eyes Las so moscas, that, los mosquitos so a that los ojos. flies or mosquitoes wouldn't bother their eyes. Es lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. See, and that's what the Lord has done with you and with me. Es lo que el Señor ha hecho. Mire los propósitos de la That's unción. what the Lord has done. So see the purpose of the anointing. Tiene muchos, y yo sé que hay más, si lo buscamos, hayamos más. There are many purposes to it, and I know that if we search for them, we will find the purposes. San Juan, The book of John, primera de Juan 2:20 1 John 2:20. y primera de Juan capítulo 2 verso 27, siempre hay mismo. Mire lo que dice. Primera de Juan 2:20. 1 John 2:20. Esa es primera de Pedro. Primera de Juan 2:20. 1 John 2:20. Mire lo que dice. Look at what it says. Pero vosotros tenéis la unción de quién? But you have an anointing from the Holy One. ¿Quién? ¿Quiénes vosotros? Nosotros. Tenéis la unción del Santo But you have the anointing from the Holy One. y conocéis todas las cosas. And you know all things. Verso 27. Verse 27 from that same chapter. Pero la unción que vosotros recibisteis, But the anointing which you have o received, sea, usted y yo hemos recibido esa unción. you and I have received that anointing. Dice que la recibimos de quién? It says that we receive it from who? De Él.
from him. O sea, Dios no usó un intermediario. He didn't use a mediator. Estoy refiriéndome, ¿verdad? Porque a David lo ungió Samuel. See, David was anointed by Pero dice Samuel. acá que nosotros recibimos una unción de But él. here it says that we receive an anointing from Y dice que him. esta unción, dice, And it says that this anointing, ¿qué pasa con él? what happens? Permanece en quién? It remains En in who? nosotros. In us. La unción que David tomó The anointing O that recibió. David received cuando él se bañó, ¿qué pasó con esa when unción? he was covered with that oil. What happened ¿Qué with that pasó con esa anointing? unción? What happened with that anointing? ¿Ah? Al bañarse se le quitó. When he took a shower or a bath, La it unción was se le removed. quitó, la unción de aceite. That anointing Al of the bañarse se oil, le fue. it was removed when he took a shower. Pero la que el Señor ha hecho con nosotros, dice que But ¿qué? the anointing that the Lord has done with us, Así usted se bañe cuántas veces en el día, esa unción está en usted. no matter how many times you shower, that anointing is in you. Ese es el problema que nosotros tenemos, hermano. And that's the Que problem that we pensamos que have. ¿qué? We Si no, think, se va. we think that it goes away. Dice que esa unción It permanece says that that en anointing nosotros. remains in us. Y no tenéis necesidad And you have no need de que nadie os enseñe, dice. for anyone to teach you. Así como la unción misma But as the same os anointing enseña todas las cosas teaches you concerning all y es things verdadera and is true y no es mentira. and is not a lie. Porque esa unción Because that anointing es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Ujú. Esa unción es el Espíritu Santo. That anointing is the Holy Spirit. Si nosotros logramos entender bien esto, hermano, If we are able to understand this que la fully, unción no es solamente para orar por alguien that anointing y que is esa not just persona to reciba, pray for someone and somos for that person ungidos. to receive. It's not just that, sino que también nos sirve but it also y es functions necesario que permanezca en nosotros. and is necessary for it to remain in us. Porque todas las cosas que digan de usted, Because everything that is talked about todas you, las cosas que digan o lancen contra usted, everything that is being talked against si usted está you, ungida if you are anointed con el aceite fresco, with that fresh oil, ¿qué cree que va a pasar? what do you think will happen? ¿Ah? Se resbala, It slips away. ¿sí o no? Yes or no? Todo aquello va a resbalar. All of those things will just Por slip eso era away. necesario ungir a David. And that's why it was necessary to Porque anoint David. por eso es necesario que el hombre de Dios sea ungido. It's necessary for the man of God to be anointed. Porque cuando se empieza una obra de Dios, Because when the work of God is ahí started, vienen los ataques del enemigo, de la there, gente, hasta de la misma iglesia. the attacks of the enemy, the people, even from the Pero cuando church, tenemos ese begin. aceite sobre nosotros, But when we have that oil nada va a upon llegar, us, nothing sino que va a resbalar. will affect Todo us va a because it resbalar. will slip away. Ajá. Por eso es que cuando alguien está ungido, And that's why when someone is digan lo que digan, anointed, no matter what's being said se about mantiene, them, they are constant. permanece. They remain. Lancen lo que lancen, Whatever is Él thrown seguirá at siendo lo them, que es. they el are Señor. still who they are in the Lord. Voy a terminar con esto. And I'll end with this. Pero cuando David iba, hermano, cruzando el torrente del Cedro, When David was crossing the torrent of Cedron, fíjese, ponga atención a esto. listen to this. Cuando llegaron arriba había un hombre que era familiar, parece que era familiar de Saúl. When they had arrived, there was someone who was a Comenzó a proferir palabras contra David. family member of Saul, and they began to speak of David. Y le dijo uno de sus generales que iba con él, le dijo, ahorita lo mato a este. And Sacó su espada one of the generals that was with David, por lo que está hablando contra ti. they said that they were going to kill this man because Y a él le dijo, that man was "Tranquilo, speaking déjalo. against David. Déjalo. You know, but Quizás sea de Dios lo que está diciendo. he calmed him down and said, no, don't worry about it. Let him speak. Y lo dejó que hablase. So he let him speak. Cuando usted tiene la unción, When you have the anointing, nada de lo que digan de usted y contra usted no matter what is being spoken of you or against you, lo va a cambiar.
that will not change you. lo va a alterar, That will not change who you are. sino que va a ser como David, que estaba ungido. But you will be like David, who was anointed. Que aunque el aceite había desaparecido de él cuando se bañó, That even though that oil was removed pero from ya his leímos en body, el Salmo we know that from the que Psalm Dios lo había ungido con su ¿qué? that God had anointed him with what? Lo había ungido, dice, con su santa unción. He was anointed with God's holy Y ahí se anointing demuestra. oil. And that's where we see. Ahí se demostró que él todavía estaba ungido. That's Porque where we see todo that he lo que was este still hombre anointed. lanzó contra él, solo se Because resbalaron. everything that this man spoke against David, those words slipped away. Y lo mismo pasa, si usted está ungido, And the same thing ahí va a venir happens. el coronavirus contra usted. If you're anointed, see, the coronavirus is going to come to you, but it's just going to pass you by. Ajá. Todas las enfermedades que el enemigo lance contra usted All of the illnesses that the se van a enemy resbalar. throws at you, it's Todo going lo to que diga el slip away. enemigo contra usted se va a Everything resbalar. that the Porque enemy tiene el says aceite de la unción, against you el Espíritu will Santo slip sobre su away vida. because you have Amén. the Holy Spirit upon you. Nada tendrá efecto. Nothing will make an impact. Así que, ¿cuál es la carga que usted tiene? Quiero que se ponga de pie. So I want us to stand. Póngase de pie. What is that burden that you have? ¿Cuál es la carga que usted tiene? What is the burden that you have? Esa carga que usted tiene que todavía no puede soltar. That burden that you have that you cannot let go of. ¿Qué pasó? What happened? ¿Ah? El aceite de la unción The anointing of the dice que oil. quita nuestras cargas de nuestros It says hombros. that it removes the burden from our shoulder. Es que hermano, es que yo no la ando así como encima, yo la ando colgada en un bolso. And we say, well, I'm not carrying it. It's in a bag and I'm carrying it over here. El Señor la quita. But it's not just that. The Lord removes it. El yugo, The yoke, eso que lo ata a algo, that which ties you down, a algo que lo separa y lo aleja de Dios. that ties you down to something that separates you and takes Dice you que el far away aceite de from la the unción Lord. It says pudre los yugos. that yoke ¿Cuál is es ese destroyed. yugo en tu vida? What is that yoke in your life? Que hoy el Señor te dice, déjame poner aceite sobre ese yugo. And the Lord today tells you, let me Cierra put tus oil ojos. upon that yoke. Cierra Close your tus eyes. ojos. Close your El eyes. Señor te dice hoy esta mañana, The Lord is telling you this morning, déjame poner aceite let me put that oil en esa área de tu vida, in that area of your life, en ese yugo, on that yoke, en esa área de tu vida en la que estás fallando. Déjame poner in that aceite. area of your life that you're failing. Let me put oil on it. Y mira cómo se pudre. And you're going to see how Él quiere hacerlo esta it mañana. is destroyed. He Vamos. wants to do so this morning. Vamos. Vamos, pónselo. Give it to Him. Vamos, entrégale eso que necesitas entregar al Señor. That which you know you have to give it to Him. Entrégaselo. Give it to Him. Deja que el Señor pudra eso. Allow the Lord to destroy it. Déjalo que pudra eso.